Las primeras sepulturas predinásticas eran unos osos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado con paredes de ladrillo de barro prensado. Se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar a los muertos. Tenían formas de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban parecido con los bancos adosados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí obtuvieron su nombre de mastabas. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Zoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital Menfis, durante la tercera dinastía. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipcio, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol por la piedra caliza labrada. Y en segundo lugar, él prácticamente inventó la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10,4 metros de alto, configurado un recinto rectangular de 545 metros de largo. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaban el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, le concedieron el privilegio de figurar en primer lugar las 7 maravillas del mundo. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal. Las caras de cada una de las importantes masas petréas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las tres. Fue elegida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las tres. La pirámide de Keops medía originalmente 440 varas egipcias, que eso equivale a 230 metros o 755 pies de lado, y 280 varas, que eso equivale a 146 metros o 479 pies de altura. Las pendientes de su cara son de 51 grados y 50. La pirámide de Kefren tenía 215.5 metros, que eso equivale a 707 pies de lado, y 143.5 metros, que eso equivale a 470 pies de altura, y es la única de las tres que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. Sus caras tienen una pendiente de 53 grados y 10. La de Mykerinos medía 108.5 metros, que eso equivale a 357 pies de lado, y 66.5 metros, que eso equivale a 281 pies de altura, siendo la pendiente de sus caras de 50 grados. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo y barro prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Agnatón, el horizonte de Atón, en el centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amarna Hotel El Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los antiguos restos que se conservan de Agnatón han permitido la reconstrucción de una especie de casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla de Atón. En el nuevo dios, atravesando un patio interior ajardinado, se accedía a la vivienda propia dicha. Se entraba en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se originaba la sala oeste, para los individuos de la zona de las esposas. En el lado sur
y el conjunto de aposentos de la cabaña de la familia. En la esquina suroeste, las ventajas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeños para el pilar de entrada de la calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir una iluminación y ventilación a través de las ventanas de linterna. En torno a la casa principal se originaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes. En la esquina suroeste del conjunto, las dependencias del servicio. En la zona central y los almacenes, la cocina. En la esquina suroeste, el establo y el pozo estaban ubicados junto al muro este. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también vivían razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundado por Túrmenes I hacia 1530 a.C. para alojar un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado en un estrecho del valle, llamado actualmente Deir el Madina, en lo alto del farallón que dominaba las verdes campanas del valle Nilo y las ciudades de Tebas y Karnak. Al este tenían una calzada que descendía hacia el desértico Valle de los Reyes, justo al norte. Las casas de planta alargada tienen el ancho de una habitación y el fondo de varias habitaciones, y constan de las mismas partes principales de la villa armana, aunque del tamaño más reducido. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada del estrecho del callejón, es una sala de visitas, con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de la habitación hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de vivienda, y que presumiblemente debía tener una ventana alta, pasada la cual el dormitorio en la parte trasera de la casa están en el patio, con unas escaleras que suben a la cubierta y a la cocina descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. A partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Establecida la capitalidad en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio o tebano, bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles se construyeron del otro lado del río, excavadas en las rocas de Farallón. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari. El conjunto funerario aterrazado construido contra la base del faraón occidental del Nilo por el faraón de la sexta dinastía Mentuhotep III se cree que es una gran terraza hipostílica alineada con el eje del templo de Amón en Karnak. Al otro lado del río hubo una pirámide de 21,5 metros de lado. De esta tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Senmut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari, una larga avenida jalonada de esfinges llevada de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra, de columnas de 16 caras. Las columnas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos de fondo, dedicados a Hathor, la diosa del amor, las artes y la música, y Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas.
Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial basadas en la axialidad y la ortogonalidad. Pero lo que más se debe destacar es el modo como Zenmud adoptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con las de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían enseñanza de la escritura y la pintura. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico y de administración agrícola. Servían como granero público y como obradores. También eran escenarios de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de la inundación, cuando había que detener temporalmente las tareas en los campos de labor. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Justo al sur de Tebas, hacia las orillas del río Nilo, había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados del invierno. Ambos fueron reemplazados durante el siglo XVIII El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del de Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados de invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente varias veces. Alrededor del conjunto de Karnak se empezaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Montu, Mut, Taf y Khonsu, de menor tamaño. Dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo, por sus menores dimensiones. A continuación se accedía a un gran patio. La aproximación se realizaba por una larga avenida jalonada de esfinges que conducía a un pilono de entrada, una sólida muralla de paramentos inclinados, perforada por una estrecha puerta de entrada. El pilono estaba coronado por una gola egipcia y tenía unas ranuras en el paramento inclinando, que servía para sujetar los mástiles sobre los que ondeaban estandartes de brillantes colores. A continuación, se accedía por un gran patio descubierto con robustas columnas por todo alrededor, es decir, formando un pórtico corrido. Atravesada la columnata según el eje longitudinal del patio, se pasaba a la sala hipóstila, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. En el último término se encontraba el seco, santuario o residencia del dios, lugar al que solo tenía acceso los sacerdotes cuyas habitaciones rodeaban este espacio. El punto principal del secos era una cámara que contenía la barca ceremonial, en la que se desplazaba la estatua de la divina durante los festejos religiosos.
En la parte trasera del templo había una cámara en la que se residía la imagen de la divinidad, generalmente una estatua de madera recubierta de oro. Al despuntar el alba, los sacerdotes retiraban la estatua de su cámara para proceder a los ritos diarios de lavarla, vestirla y alimentarla, hecho lo cual la restituían en su lugar. El núcleo del santuario, ya de por sí considerable tamaño, unos 81 por 52 metros, aparentemente sobrevivió el Imperio Medio delante de él hacia el 1520 a.C. Tutmes I añadió 2 grandes pilonos de entrada, formando un estrecho antepatio. Más adelante, hacia el 1460 a.C., Tutmes III rodeó todo el conjunto de una muralla exterior, con la adición de cámaras adicionales en la parte posterior del santuario, arrojando el nuevo conjunto unas medidas globales de 167 por 84 metros. Hacia el 1400 a.C., Amenofis III construyó un pilono de entrada aún mayor, separado 14.5 metros de la fachada existente. Hacia el año 1320 a.C., Ramsés I añadió un nuevo pilono de entrada hacia el norte, aún más grande que los anteriores, con un espesor de unos 12.5 metros en su base. Durante el periodo comprendido entre los años 1315 y 1235, Seti I y su hijo, el prodigioso constructor Ramsés II, construyeron la gran sala hipóstila de Karnak en el patio existente entre el último pilono y el de Amenofis III, con unas medidas globales de 97.5 por 48.75 metros. Su ámbito interior, más que de nave, tiene forma de basílica, ya que la nave central es más alta que las laterales. La cubierta de la nave central está sostenida por 12 imponentes columnas de 21 metros de altura y 3.6 metros de diámetro, rematadas con capiteles campaniformes. Las dos naves laterales, casi 10 metros más bajas de la central, tienen 122 columnas alineadas y muy próximas entre sí, de 12.8 metros de altura y 2.75 metros de diámetro, coronadas con capiteles lotiformes. Todas las columnas están decoradas con inscripciones y pinturas. En esta gran sala de las 2 coronas era donde se celebraban las ceremonias de coronación de los faraones. La diferencia de altura entre el techo de la nave central y los de los laterales permitía la iluminación natural de la primera a través de grandes celosías de piedra. Ramsés II aún añadiría una muralla más alrededor del templo de Karnak. Hasta el 1170 a.C., Ramsés III erigió un pequeño templo al sur del eje de la entrada y junto al pilono de entrada de Ramsés I. 2 siglos y medio más tarde, durante la 21 dinastía, se construyó la muralla que rodea el gran patio de entrada. El cierre de este vasto espacio de 100.5 por 84 metros se completó con la construcción del pilono de entrada. Justo después de la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., las construcciones prosiguieron a lo largo de un periodo de más de 1700 años, y las dimensiones finales del conjunto son de 366 por 98 metros. Alrededor del templo propiamente dicho había una serie de templos auxiliares, un lago sagrado, jardines, graneros, diversos edificios administrativos, escuelas, etc. Todo ello era encerrado dentro de un recinto de más de 0.65 kilómetros cuadrados.